Buenas noches a todos, espero que estéis bien. Con alegría desde aquí, desde Roma, os envío este saludo y también este deseo de compartir un ratito con vosotros, sin muchas cosas importantes que decir, me parece, sin deseo de hacer un discurso importante, sino solamente invitando a dar un paso al frente, a decir sí con humildad, a entregar la vida en este tiempo en el que estamos siempre tan polarizado, tan entre opiniones, ideas y tanta sensación de a veces enfrentamiento entre unos y otros. Bueno, tengo esta sensación últimamente cuando se habla de política, cuando esta mañana en la conversación hay gente que hablaba de los extremos, y comentábamos que nos resulta llamativo a veces esta manera de opinar de las personas que condenan a algunos y no condenan a otros, en el sentido de condenar, por ejemplo, las dictaduras de un extremo y las dictaduras de otro extremo, los excesos de un lado y de otro. Parece que cuando uno ve las cosas desde su ángulo justifica su propia posición, justifica a los suyos, entre comillas. Bueno, pues me viene muy fuerte en este momento la necesidad de pensar que los que tienen razón en esta historia nuestra, hecha a veces de pesimismo o de falta de horizontes, de falta de esperanza, tiene que ver mucho con la gente que da un salto en el vacío, con la gente que se arriesga, que da la vida, que tiende su mano. Estábamos hablando esta mañana con un misionero nuestro que está en tierras lejanas y que está pues entregándose y dándose como él sabe. Y me hablaba de una hermana, de una carmelita de mi tierra que cuando era jovencita tuvo que irse del convento para cuidar a sus padres y a sus tíos y a su hermano, y también tuvo que cuidar a un sobrino suyo que fue rechazado por su madre. Esta mujer dejó el convento y toda la vida ha vivido en el pueblecito atendiendo a su gente. Ahora ya es muy mayor y es una persona que se ha entregado a una misión que ella no esperaba. Me conmueven siempre mucho las personas que han realizado una misión que no soñaron, una misión que les llegó y que aceptaron, tal vez porque no tenían más remedio, pero realizaron esa misión sin irse a países lejanos, sin irse a lugares muy de riesgo, sino que el riesgo lo encontraron en su propia casa y se dieron como supieron y cuidaron la vida de las personas que tenían al lado, que tenían cerca, personas invisibles que limpiaron, lavaron y cada mañana afeitaban o peinaban o arreglaban y ponían bien la ropita de las personas con las que vivían. Una amiga mía de Salamanca hace poquito me decía esto, que sus hijos decían, qué bien está papá. Y ella decía, ellos no imaginan que para que papá esté así tan bien y aparezca tan guapo y tan bien lavadito y tan bien peinado, yo me he pasado varias horas con él, peleando, lavándole, limpiándole, y cuando le tengo preparadito ellos llegan y le visitan, y me lo decía con mucha emoción, diciendo lo que significaban estos años, tantos años de lucha y de trabajo. Bueno, pues no sé por qué estoy pensando mucho estos días en la gente que se da así, que parece que abren una grieta en este mundo a veces de horizontes estrechos y de personas que sienten como que no estamos en una época de grandes hazañas o de grandes héroes. Necesitamos leer la épica de otros tiempos, cuando en realidad la épica siempre ha estado en el tiempo presente. La épica, los grandes héroes estaban al lado y no lo sabíamos, ¿no? Seguro que tú tienes héroes muy cercanos y también los has conocido muy cerquita de ti. Algunos ya se nos han ido. Y estoy muy conmovido por las personas que
que se dan así de esa manera y me vienen a la mente y al corazón. Tal vez no debía decir los nombres, pero hay un padre Renato, que acaba de hacer una locura. Acaba de decir que sí a una propuesta que yo le hice de ir a Irak y casi nadie veía este salto, porque tiene 65 años, porque no tiene edad para aprender el árabe y sin embargo, como un niño que se aventura a una hazaña o a una exploración que le supera, pues ahora mismo acaba de llegar a Haifa y está allá y está aprendiendo el árabe. Me conmueve mucho esta gente que da saltos y que da saltos que no son muy racionales. Y siempre me conmueve pensar en el padre Santiago, aquel padre que tenía 85 años, 86, todavía está vivo y todavía sigue haciendo rosarios y sigue haciendo banquitos para rezar, y con sus 90 y tantos años y con su paz y su serenidad, y que cuando tenía 85 años le propuse ir a una comunidad recién operado del corazón. Yo quería que estuviera con los jóvenes y en aquel momento, cuando me acerqué para decirle que había pensado en él para ir a una comunidad, su respuesta fue, ya la he repetido más veces, fue dime dónde quieres que vaya, que donde me digas que vaya, yo seré feliz. Bueno, yo me quedo sin palabras ante la respuesta de algunas personas que por una gracia especial, no todo el mundo tiene esa gracia, y se comprende también cuando a alguien le cuesta la vida dar un salto y decir sí a una misión que le supera. También lo entiendo y respeto las personas que le superan. Y estos días, hablando con una monja, con una hermana, la superiora de un convento, no aquí, no en Europa, en otro lugar, a la que yo le propuse que si podía invitar a la comunidad a salir de su casa y trasladarse a otro lugar donde era importante o necesario que pudiera ir toda la comunidad. Esta hermana joven de aquel país lejano me dijo riendo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no aventurarnos? ¿Y por qué no abrir la vida a esa aventura si tú nos lo pides, si tú lo dices? Bueno, pues me conmovió profundamente como una persona en estos tiempos en los que lo que estamos viviendo es más bien el mantener estructuras, el sujetar a veces la herencia que hemos recibido, que hay que cuidarla, sin duda, que hay que mantenerla, pero hay veces que en un momento determinado parece que el Señor nos invita a un éxodo o nos invita a decir sí y a arriesgarnos a algo. Algunas personas son invitadas y me venía con la risa y con la respuesta de esta hermana joven aceptando empezar un discernimiento para trasladarse, para dejar su comunidad, para dejar todas su propia comunidad, una posibilidad. Me venía mucho la respuesta de María, de la Virgen María. Siempre me viene cuando María dijo sí en un momento determinado de su historia, sin pensar lo que le depararía el futuro, le dijo al Señor, me fío, aquí me tienes, aquí estoy, ¿no? Y hace poquito, cuando leíamos también la historia de Ruth y Noemí, cuando Ruth le dice a Noemí, por respuesta, le dice, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y lo que hace Ruth es un acto heroico, un acto precioso de ofrecer la vida y vivir en un país extranjero haciendo lo suyo para cuidar y para acompañar a Noemí. Os cuento esto porque en esta época en la que se habla tanto de esperanza, se habla tanto de pobreza, se habla tanto de vulnerabilidad y se habla muchísimo de fragilidad. La palabra fragilidad y la palabra provisionalidad está constantemente en tantas charlas, en tantas conferencias, se escribe muchísimo sobre esta época en la que nos sentimos especialmente pequeños y frágiles, aunque tengamos tantos medios, por dentro nos sentimos temblando. En esta época yo siento que es verdad lo que decía Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
Teresa de Jesús, que se pasa la vida enferma. En estos días estoy leyendo las cartas de Santa Teresa. Si habéis leído a Santa Teresa y no habéis leído todavía las cartas, hay como una frescura especial en las cartas, donde deja entrever su fragilidad y deja entrever también con mucha espontaneidad también a veces detalles de su carácter y de su pensar que son muy interesantes, muy originales, muy simpáticos, ¿no? Pues Teresa también nos comunica en sus cartas esa frescura, esa manera de sentir y de pensar que nos abre, ¿no? Como a un paso, a un riesgo, a un darse en medio de la fragilidad. Y todo lo hizo ella en medio de momentos así como muy atravesada también de su propia pobreza, de persecuciones. Y Juan de la Cruz también, estos días que hemos leído esas frases en las que Juan de la Cruz dice que lo que cambia el mundo es la entrega de las personas que se dan sin esperar que los demás se enteren. Ya lo he citado alguna vez, que es uno de los textos que más me llaman la atención de él. Os comparto que en esta época en la que a mí me acaban de pedir una charla, una conferencia sobre por qué creo en la esperanza o cuál es mi idea de la esperanza, porque dicen que han visto una foto mía en Ucrania y me piden que hable a los superiores superiores mayores sobre la esperanza. Tengo que decir que a mí la esperanza no me nace de mí, me nace de lo que me predican las personas y los amigos, las amigas, los conocidos, las personas que temblando dicen sí y se entregan y no sienten que brillen ni experimentan el gozo o la satisfacción de la entrega. Me acuerdo siempre de Fantine, esa figura, ese personaje de Los Miserables, que es como el ángel de Los Miserables, que dice que su propia vida siente como que no ha servido y sin embargo es como la estrella decisiva para su hija Cosette y también para Jean Valjean, el protagonista. Pero Fantine es un personaje que pasa como en la sombra y es como el amor que pasa en la sombra y siente que su fragilidad no sirviera para nada y sin embargo es la fecundidad personificada que hace que los demás brillen, aunque ella ha sentido que fuera un fracaso su vida. Me conmueve tanto pensar esto. Y estos días estoy como reflexionando sobre la necesidad de darse entero, de entregar la vida. Y también cómo entregar la vida cuando uno tiene que aprender a cuidarse, aprender a no despreciarse, a no maltratarse. Esto también es una paradoja, cómo sentir que hay fecundidad cuando te sientes más pobre. Esto seguro que tú que me estás escuchando ahora experimentas tantas veces esa miseria o esa pobreza y no puedes con ella. Y sin embargo, ¿cómo decir sí? Eso, te invito. Cuando te sientes peor, cuando estás más incluso en medio del pecado, de la pobreza, de la miseria, cuando sientes que todos te dejan o que eres un cero a la izquierda, ¿cómo? Estando ahí, cuando te atreves a decir, aquí estoy, aquí está mi vida, y cuando piensas en otro o tiendes la mano, de repente se rompe el muro grueso de la oscuridad y se abre una pequeña luz. Bueno, pues también para terminar, como yo también me siento tantas veces así, en esa especie de pobreza, y quiero decir sí con vosotros, quiero que este compartir sea una invitación al sí interior de este mundo, a veces tan opaco, tan lleno de enfrentamientos, que se abra camino como un sí pronunciado en medio de nuestra fragilidad. Una invitación a que descanses, a que te cuides, a que te mires con otros ojos, a que te mires en la mirada de Dios que te dice te quiero, y esto también me parece que es algo que tenemos que cultivar. Estos días leyendo las cartas de Santa Teresa, como os digo que estoy leyéndolas, de repente encontré que una carta era para mí. Y quiero terminar con esto. Para poder decir sí, María escuchó una palabra
en la que el ángel le decía: alégrate, no tengas miedo, y para Dios nada imposible. Abre el corazón a una respiración, a una profunda interior simplicidad que te hace entregarte desde ahí, ¿no? Te invito como María a este descanso en la mirada del Señor, a ser canal, compartiendo con un amigo, carmelita, que siente ahora que es un cambio de vida. Le dije esto: solo tienes que ser canal, no juegues a responder a lo que esperan de ti, sé canal de lo que Dios ya ha puesto en ti, aunque tú no lo sepas. Y me encuentro con una carta de Santa Teresa al Padre Gracián, donde le invita a descansar. Me parecía que era una carta para mí, tal vez también es una carta para ti. Y en esa carta de finales del año 1577, justo cuando encarcelan a San Juan de la Cruz, le escribe Santa Teresa estas letras que he sentido para mí y tal vez para ti. Yo digo, mi Padre, que será bien que vuestra paternidad duerma. Mire que tiene mucho trabajo y no se siente la flaqueza hasta estar de manera la cabeza que no se puede remediar. Y ya ve lo que importa su salud. Sígase en esto por otro parecer, por amor de Dios, y déjese de trazas, por más necesarias que sean, y de oración las horas que ha de dormir. Mire que me haga esta merced, que muchas veces el demonio, cuando ve fervor en el espíritu, representa cosas de gran importancia al servicio de Dios, para ya que no puede por un cabo, por otro ataje el bien. Dice Santa Teresa al Padre Gracián que descanse y que no piense como que el trabajo que aparece a veces tan importante, tan imprescindible, es más importante que el hecho de saber descansar, que saber también tomarse el tiempo, que saber pausar la vida. Bueno, para poder decir sí, hay que pausar también los pensamientos negativos. Esta es la reflexión. Vamos a decir sí, te invito a decir sí, aunque sea un sí pequeñito y tembloroso, y a ser canales. Gracias por tu sí, el que puedas decir. Nos unimos en este sí, nos abrazamos y nos damos la mano en este sí, para que sea posible un mundo en el que Dios siembre lo que Él quiere a través de nosotros. Justo cuando te sientes más pobre, ese sí puede abrir puertas que no imaginamos, pero eso le toca a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre.